Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Maoli Montes de Oca Castillo. Soy estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, donde actualmente me encuentro cursando el segundo ciclo paralelo A en la carrera de Contabilidad y Auditoría, perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de dar a conocer el tema de contabilidad computarizada. Aplicaciones de la informática. En los comienzos de la informática, debido al alto costo de las computadoras, estas máquinas solo eran utilizadas por grandes instituciones para realizar tareas numéricas complejas. No obstante, con el tiempo, el coste de estos equipos ha ido disminuyendo y de forma paralela se han ido descubriendo nuevos usos de las computadoras. Hoy en día existen muy pocas actividades humanas en las cuales no tenga incidencia directa o indirecta a la informática. Características que motivan la información. Dentro de estas tenemos la necesidad de un gran volumen de datos, la existencia de datos comunes a múltiples procesos, realización repetitiva de tareas rutinarias, tratamiento de información geográficamente distribuida y por último, la necesidad de alta precisión y rapidez. Las nuevas tendencias y metodologías. La informática posee una gran amplitud de posibilidades. Hay algunas metodologías y técnicas novedosas que están consiguiendo introducir la tecnología informática en tareas poco automatizables a primera vista. Una de estas puede ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una metodología que estudia el uso de la computadora para imitar el comportamiento inteligente propio del hombre, razonamiento, visión, aprendizaje, entre otros. Los programas de inteligencia artificial tienen respuestas cercanas a las humanas. Dentro de esta disciplina, el modelo más interesante lo forman los denominados sistemas expertos, con los que se pretende que la computadora actúe como lo haría un contador. La informática gráfica es uno de los campos de más interés y que crece más rápidamente dentro de la informática. Este campo incluye una serie de principios de diseño y de uso, orientados a conseguir la visualización de imágenes por computadoras como una apariencia, lo más cercano a la realidad. En general, la informática gráfica reúne múltiples áreas de aplicación, entre las que se incluye diseño con ayuda del ordenador, animación por ordenador, diseño de interfaces gráficas de usuario, tratamientos de imágenes digitales, entre otros. Y por último tenemos la realidad virtual, que es una de las disciplinas más emocionantes de la informática, porque se encamina a la habilidad de crear lugares físicos y fenómenos que tienen apariencia real. Para ello se utilizan los sentidos del cuerpo, el sonido y el movimiento para simular objetos, imágenes y lugares. Se utiliza para todo tipo de tareas en las que se interese la simulación de procesos reales como pruebas de aerodinámica de los aviones, salones de videojuegos, entre otros. Las aplicaciones prácticas de la informática. En esta tenemos el procesamiento de datos administrativos. Es el área de aplicación de mayor impacto. De hecho, sin ordenadores, la economía se paralizaría por completo. En este campo se incluye todo lo relacionado con la automatización de las funciones típicas de gestión empresarial, como son los de gestión de recursos humanos, el proceso de nóminas o plantillas de remuneraciones, sistemas de facturación, sistemas de contabilidad, sistemas de gestión comercial o control de inventario, gestión bancaria, problemas de automatización, investigación de mercadeo, entre otros. También dentro de este ámbito administrativo ha tenido gran importancia las aplicaciones relacionadas con la automatización del trabajo de oficina, que se ha dado lugar a la aparición de nuevas herramientas como la ofimática, quienes se relacionan dentro de esta los procesadores de texto, la gestión de datos, hojas de cálculo, desarrollo de presentaciones multimedia y otras. Luego tenemos las aplicaciones industriales y de ingeniería. El ordenador ha tenido un importante papel como herramienta para facilitar los procesos de diseño y fabricación de productos. Dentro de esta área, sus principales usos son trazados de planos, control de procesos industriales, la robótica industrial, los sistemas de costo para construcciones, minerías, etc. Las aplicaciones técnico-científicas. El ordenador es utilizado ampliamente por los científicos como herramienta imprescindible. En el campo de la investigación debe destacar el uso de los ordenadores para acceder a grandes bases de datos distribuidas por diversos lugares en la web, desarrollar teorías, recoger y validar datos. También se incluyen todas las aplicaciones relativas al uso de la computadora para la resolución de modelos matemáticos y de simulación más complejos.
Las aplicaciones médicas y biológicas. Actualmente se utilizan los ordenadores en todas las tareas médicas y de salud. Se incluyen aplicaciones de investigación médica en la biológica y la farmacéutica. Ayuda también al diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, bases historiales, control de pacientes, etc. Las aplicaciones militares. El uso del ordenador por parte de los gobiernos en aplicaciones militares ha procedido a todas las demás aplicaciones. Destacan los sistemas computarizados de radar, los misiles autodirigidos, el espionaje militar por satélite artificial, el sistema GPS, estación total, los sistemas de seguridad y defensa computarizada, entre otros. Por último, tenemos las aplicaciones educativas. Desde su lanzamiento al mercado hace unos 20 años, los sistemas informáticos de escritorio han sido adoptados por numerosas empresas. Los ordenadores o computadoras también han sido utilizados para la investigación y compilación de proyectos estudiantiles, actualmente existiendo portales educativos para la enseñanza y al mismo tiempo numerosos centros académicos y docentes han incorporado estos equipos y tecnologías para el desarrollo académico y su proceso de aprendizaje. Una de las principales ventajas de los computadores es la cantidad de información que ofrecen mediante la conexión a una red o a una gran variedad de bases de datos. Para la profesión contable, el manejo de bases de datos y hojas de cálculo es esencial para el desarrollo de su profesión. Soy Nicolo Bando y les voy a hablar sobre la contabilidad computarizada. El objetivo principal de la contabilidad computarizada es proporcionar información financiera sobre una entidad económica para que las personas que son las encargadas de la toma de decisiones dentro de la empresa tengan una buena planeación y control de las actividades de la organización. Un sistema de información contable consta de los siguientes elementos: los métodos y procedimientos, el software de aplicación, la base de datos, el hardware o equipo de cómputo y el personal capacitado. Ciclo de vida de un sistema de información contable computarizado. Primero tenemos a la identificación de necesidades. La organización debe de ser consciente de las necesidades de actualización o cambio dentro de la visión tecnológica. Selección del sistema. Dentro de esta selección del sistema debemos de colocar un sistema que vaya más allá del proceso típico de negociación, es decir, un sistema que le agregue un valor a esta propia negociación. Implementación del sistema. Cuando ya hayamos solucionado el proceso del producto, que es el software, aquí vamos a poder pasar a la siguiente fase de la implementación. El método de implementación es fundamental dentro del proceso, ya que gracias a este dependerá nuestro éxito y también nuestra óptima utilización de este nuevo sistema. Estructura de un sistema contable. El sistema contable de cualquier empresa, independientemente del sistema que éste utilice, debe ejecutar 3 pasos que son básicos. El primero es el registro de la actividad financiera. Cualquier empresa tiene una serie de transacciones financieras que pueden ser expresadas monetariamente y deben de ser registradas en el libro diario. Segundo, la clasificación de la información. La información debe ser clasificada en grupos o categorías. Se deben agrupar todas las transacciones en donde se paga, pero también se recibe dinero. Resumen de la información. Para que la información sea utilizada por quienes toman decisiones dentro de la empresa, esta debe ser clara, precisa y bien resumida, para el fácil entendimiento y rápida comprensión. Acceso de la información contable. Utilización de la información contable. La contabilidad va mucho más allá de la creación de registros e informes. Esta tiene como objetivo final la utilización de la información, es decir, su análisis e interpretación. Los contadores siempre buscan comprender el resultado que le arrojan las cantidades y además relacionan los eventos comerciales con los resultados financieros. Los objetivos de la información contable. Demostrar y conocer los recursos controlados por un ente económico. Predecir el flujo de los activos. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y direcciones de la negociación. Y por último, pero no menos importante, tomar decisiones en materia a las inversiones y al crédito. Muchas gracias. Seguridad del sistema de información contable. La seguridad informática busca la protección contra los riesgos ligados a la información.
Estos riesgos son en función de varios elementos, como lo son las amenazas que pesan sobre los datos, las vulnerabilidades de estos activos y su sensibilidad. Análisis de riesgos. El activo más importante que existe es la información y por tanto deben existir técnicas que la aseguren. Más allá de la seguridad física, establecer previsión sobre los equipos en los cuales se almacena. Dentro de la seguridad informática se encuentra el famoso dicho, lo que no está permitido debe estar prohibido, y esto es lo que debe hacer la seguridad lógica. Los objetivos para conseguirlo son restringir el acceso de personas que están dentro de la organización y mucho menos de personas que no están dentro de la organización. Asegurar que los operadores puedan trabajar pero que no puedan modificar los programas ni los archivos. Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas de una manera correcta y por último, asegurar que la información enviada sea la misma que recibe el destinatario. Puesta en marcha de una política de seguridad. La seguridad informática debe ser estudiada para que no impida el trabajo de los operadores en lo que les es necesario y que puedan utilizar el sistema informático con toda confianza. Para elaborar una política de seguridad es conveniente elaborar reglas y definir acciones a emprender. Las amenazas. Las amenazas o también llamadas circunstancias no informáticas pueden afectar a los datos de un programa. Estos son a menudo imprevisibles o inevitables, de modo que la única protección posible es la redundancia y la descentralización. Estos fenómenos pueden ser causados por un operador, por un programa malicioso, por un intruso, por un siniestro y hasta puede ser provocado por el personal interno de sistemas. Copias de seguridad. La copia de seguridad, o también llamado respaldo, se refiere a la copia de archivos físicos o virtuales o base de datos a un sitio secundario para su preservación en caso de falla del equipo u otra catástrofe. La tecnología no está exenta de fallas o errores y los respaldos de información son utilizados como un plan de contingencia en caso de una falla o un error. Respaldar la información significa copiar el contenido lógico de nuestro sistema informático a un medio que cumpla con una serie de exigencias, que ésta debe ser confiable, debe estar fuera de línea en un lugar seguro y que la forma de recuperación sea rápida y eficiente. Informatización del proceso contable. El objetivo de la contabilidad como sistema de información que es, se resume en transformar una serie de datos en información. El programa de contabilidad por el ordenador está diseñado de forma que, a partir de los datos introducidos por el contador, los procesa y analiza para así elaborar resultados o un informe final necesarios en la empresa. Identificación recogida y entrada de datos. Un programa de contabilidad requiere una serie de datos mínimos que deben ser introducidos previamente por el contador para obtener resultados. Estos datos mínimos se enumeran de la siguiente manera. 1, que son los datos identificativos de la empresa, que es aquí donde se detalla el nombre de la empresa, una clave de acceso, entre otras cosas. Segundo, un plan de cuenta, que este debe ser adecuado a las características de la empresa. Y por último, la entrada de datos o asiento, que es aquí donde se introducen los datos de las facturas, notas de ventas, recibos de honorarios, etc. Las características para la entrada de datos son año y mes de asiento, capacidad de reorganización, rapidez y facilidad en el acceso a la información y asegurar la exactitud y corrección del asiento. Descripción del sistema contable. En la clase anterior tratamos sobre la informatización de los procesos contables, estudiamos cómo ingresar la información y cómo se muestra esta dentro del sistema. En esta sección estudiaremos gráficamente cada uno de ellos y estableceremos la diferencia que existe entre los dos programas, que son el SICOM, SBK y el Contasis. Parámetros generales. Los programas de gestión contable
Para su funcionamiento requieren un sinnúmero de datos para ingresar la información contable. Estos datos son casi iguales para todos los sistemas contables, solo se diferencian en su estructura, ya que cada uno tiene distintos formatos que los vamos a estudiar a continuación. El sistema contable SICOM. Este sistema contable primero seleccionaremos la empresa. Como segundo paso tenemos la creación de la empresa, en donde pondremos el nombre de la empresa en el cuadro de descripción. En el cuadro de ruta pondremos la ubicación de los archivos que estarán en el disco duro. Debemos recalcar que el nombre de la empresa no puede tener más de 8 caracteres y mucho menos tiene que tener símbolos especiales. Luego en los datos generales debemos de poner los años trabajados y también se imprimen al lado izquierdo de la cabecera 4 campos. El sistema Contasys. Como ya lo dije anteriormente, este sistema Contasys tiene un distinto formato al sistema SICOM que ya lo estudiamos anteriormente. Aquí primero vamos a ir a la barra de herramientas, en donde nos aparecerá una ventana que dice Asistente para la creación de empresas. Luego nos aparecerá por materia un código, que solamente es para identificar la empresa dentro del sistema. Como tercer paso tenemos escribir la razón social de la empresa, escribir la dirección de la empresa, escribir el giro de la actividad de la empresa, escribir el RUT de la empresa, escribir el periodo contable en el que vamos a trabajar, escoger o escribir la plantilla con la que vamos a trabajar, que en este caso es la Academia de Control por documento. Luego nos aparecerá el recuadro de ruta. Aquí se va a guardar la carpeta de la empresa y junto a ello también se van a guardar todos sus archivos. Luego, por último paso, nos va a aparecer una ventana que se llama Sistema Contable Financiero 7.0 Suite Contasys, en donde haremos clic en sí. Selección de empresas. Como primer punto podemos utilizar el icono ubicado en la barra de herramientas o alternativa a los pasos 2 y 3. En el segundo punto tenemos hacer clic en proceso de la barra menú, que aparece menú procesos. En el tercer punto tenemos realizar el clic en la opción elección de empresas, que va a aparecer una ventanilla de selección de empresas a procesar. En el paso 4 escribimos o seleccionamos el año. Aquí se muestran todas las transacciones registradas en la empresa durante ese año. En el año 5 hacemos clic en código o razón social de la empresa. Se activa el indicador a todo lado izquierdo del código. En el punto 6 tenemos escribir el código de usuario personal o admin, que es el admin, es el usuario predeterminado. En el punto 7 escribimos la clave de usuario personal o dejamos en blanco si utilizamos el admin. En el punto 8 hacemos clic en ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el panel de control y la barra de estado indica el año de proceso, la relación social de la empresa y el nombre del usuario. Otro punto o otro subtema tenemos la selección del mes de trabajo. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SICOM y luego en el Contasys. SICOM, cambio de mes. Este utilitario nos permite cambiar el mes de trabajo, al cual queremos ingresar datos mostrándolo en la parte superior derecha del menú principal. Las operaciones que acepta el sistema para ingresar son desde 0 para la apertura del año hasta 13 meses para el cierre del año. En Contasys, selección de mes de proceso. Primero podemos utilizar la opción desplegable, ubicada en la barra de herramientas o alternativas, puede utilizar los pasos 2 y 3. El segundo punto, clic en la opción procesos de la barra menú, aparece el menú procesos. Clic en la opción cambio de proceso, aparece la ventana cambio de mes de proceso. En el punto 4 escribimos o seleccionamos el mes a procesar y se activa el botón aceptar. En el punto 5 hacemos clic en el botón aceptar de la ventana cambio de mes procesar, se cierran las ventanas cambio de mes procesar y luego el mes que cambiamos en la barra de herramientas. Otro punto tenemos los ingresos del plan de cuenta. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SICOM y luego en el Contasys. SICOM,
Plan de cuentas. De acuerdo a las disposiciones legales pendientes, las empresas, de acuerdo a su actividad, establecen sus planes de cuenta. Sus tipos, los nombramientos se precisan en la lista de cuentas de plan contable. El sistema nos presenta los siguientes campos. Cuentas. Las cuentas se definen como el código de la cuenta, para lo cual disponemos de un máximo de 10 caracteres. Nombre. Se asigna el nombre de la cuenta, para lo cual disponemos de un máximo de 30 caracteres y alta y baja mayúscula y minúscula. Nivel de cuenta, balance y subcuenta y registro. Para las cuentas principales, para los subtotales, balance de sumas y saldos, en el división registramos las operaciones. Tipo de cuenta. Con el código que nos sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y señalado su distribución para emitir los estados financieros. Ingresos de los clientes, los proveedores y otros. En este registramos los proveedores, los clientes y los terceros, en el cual utilizamos las transacciones. Ingreso del tipo de cambio. En este almacenamos los tipos de cambios que se realizamos de día a día, en el cual utilizamos para convertir las operaciones comerciales y registrarlas en el voucher. Estructura del estado financiero. En este de aquí nos permite realizar el balance general y el estado de resultados, ya sea de función, naturaleza, a ser prestados. Entonces le voy a hablar de los ingresos de datos y ejecución de procesos. Ingreso de datos y ejecución de procesos. En todos los sistemas, primero se ingresa la información, es decir, los asientos contables, a través de los comprobantes, los cuales permiten identificar el tipo de operación, la fecha de la transacción, cuentas, importes y entre otros datos. Una vez registrada la información, se ejecutan algunos procesos contables de actualización para completar datos que son necesarios y así demostrar la información contable a través de informes. Ingreso de asientos contables. Son los comprobantes que día a día se registran en la contabilidad. Contienen 2 o más registros por operación realizadas en la empresa. Proceso de actualización de moneda extranjera. Mediante este proceso, el sistema genera las diferencias de cambio para las operaciones registradas en moneda extranjera. Proceso de asientos de transferencia o destino automático mensual. La ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transferencia de acuerdo a las cuentas ingresadas en amarre de cuentas, es decir, plan de cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto, luego de este proceso se deberá usar la opción borrar voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el amarre automático. Informes. Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de voucher en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras. Registro de compras. El informe contable que muestra las adquisiciones que realiza la empresa en un periodo determinado y sustenta el crédito fiscal del impuesto a las ventas. Otro tipo de informe es el libro diario, que este es un informe contable que muestra cronológicamente las transacciones, codificadas de acuerdo al plan de cuenta definido por cada empresa. Luego tenemos el libro mayor, que es un informe que muestra las transacciones contables agrupadas por cada cuenta contable y controla así movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas. Y la hoja de trabajo, que es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas y su distribución al balance de resultados por naturaleza y resultados por función. El balance es un informe contable que muestra en una fecha determinada el estado financiero de la empresa y presenta en forma clasificada el valor de los derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estado de resultados. Dentro de este se encuentran 2 tipos, que son el estado de resultados por naturaleza y el estado de resultados por función. El estado de resultados por naturaleza es un informe que nos muestra la composición de los ingresos y egresos clasificados de acuerdo al tipo de transacciones que le dieron lugar.
Y el estado de resultados por función es un informe que nos muestra las cuentas de los ingresos y gastos con el criterio de análisis de la aplicación en las diferentes áreas. La introducción a los sistemas expertos. Con esta información se realizará una introducción al mundo de la inteligencia artificial y en concreto al campo de un sistema experto. Pues bien, ustedes se preguntarán, ¿qué son los sistemas expertos? Pues son un nuevo tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema y asimismo almacena el conocimiento de una deducción lógica. Un sistema experto utiliza técnicas de inteligencia artificial. Los sistemas expertos son un nuevo punto que compone las investigaciones en el campo de la inteligencia. Se aplican por lo general en los problemas que implican procedimientos basados en el conocimiento que comprende las siguientes capacidades: la deducción lógica de una conclusión, las capas de interpretar datos ambiguos, la manipulación del conocimiento afectados por valores de probabilidad. La función de un sistema experto es aportar soluciones a problemas de manera inteligente, como si fuera un humano. Es posible porque es creado por expertos humanos que imitan, estructurar y fomentar conocimientos. En parte de la historia tenemos que la inteligencia artificial no fue creada ni hace 3, 5 ni 10 años, sino que la inteligencia artificial viene dando sus primeros pasos hace 50 años atrás. Ellen Reich define a la inteligencia artificial como el estudio de los ordenadores que hacen cosas que en estos momentos son difíciles o hacen difíciles para el hombre y hacen que esto mejore la calidad de vida. Alexander Spohr, con su obra Spohr Computer, define a la inteligencia artificial como la máquina de hacer una vida de una inteligencia artificial más amplia de lo que estamos acostumbrados a vivir en nosotros mismos. Muchísimas gracias. Experto. Una característica decisiva de los sistemas expertos es la separación entre el conocimiento por un lado y el procesamiento por el otro. A esto se le añade la interfaz de usuario y un componente explicativo. A continuación daré una breve descripción de cada uno de los componentes. Primero, la base de conocimientos. La base de conocimientos contiene todos los hechos, reglas y procesamientos que tiene el dominio de la aplicación. Son importantes para la solución del problema. Para entender lo que nos quiere decir la base de conocimientos, daré una breve explicación, un ejemplo pequeño de un barco. Los objetos de una base de conocimiento pueden ser entonces barco, barco a motor, barco a vela. Estos objetos están relacionados de tal manera que un barco a vela tiene todas las cualidades de un barco, como por ejemplo el desplazamiento que éste tiene sobre el agua, vienen descritas con el barco. A través de la relación formulada, el barco a vela hereda estas cualidades, de forma que solo hará falta describir sus cualidades particulares. Este tipo de programación se define como programación orientada a objetos y se utiliza con frecuencia en el desarrollo de los sistemas expertos. Puede darse el caso de que determinados procesos, funciones, deban subordinarse a unos objetos en particular, por ejemplo, la velocidad como función de la fuerza y la dirección del viento. La velocidad se determinará en función de datos particulares. El mecanismo de inferencia. El mecanismo de inferencia es la unidad lógica con la que se extraen conclusiones de la base de conocimientos, según un método fijo de solución de problemas que está configurado imitando el procedimiento humano de los expertos para solucionar problemas. Una conclusión se produce mediante la aplicación de las reglas sobre los hechos presentes. Las funciones del mecanismo de inferencia son: determinación de las acciones que tendrán lugar en el orden en que lo harán y cómo lo harán entre las diferentes partes del sistema experto. Determinar cómo y cuándo se procesarán las reglas y, dado el caso, también la elección de qué reglas deberán procesarse. Y el control del diálogo con el usuario. El componente explicativo. Las soluciones descubiertas por los expertos deben ser repetibles, tanto por el ingeniero del conocimiento en la fase de comprobación, así como por el usuario. La exactitud de los resultados solo podrá ser controlada naturalmente por los expertos. La interfase de usuario. En este componente
es donde es la forma en la que el sistema se nos va a representar ante el usuario, por ende el nombre interfase de usuario. ¿Listo? Los requisitos o características de la interfase que vamos a presentar al usuario son las siguientes. Primero es el aprendizaje del manejo, que debe ser rápido. El usuario no debe dedicar mucho tiempo al manejo del sistema, debe ser intuitivo, fácil en su manejo. No debemos olvidar que nuestro sistema simula el comportamiento de un experto. Debe ser cómodo y relativamente sencillo en cuanto al manejo. Segunda característica, debe evitarse en lo posible la entrada de datos errónea. Un ejemplo es que en la situación de que nuestro sistema simula a un médico, cuando nosotros acudimos al médico le contamos y detallamos todos nuestros síntomas. Y aquí el médico nos pregunta, junto con sus respuestas, nos va a diagnosticar nuestra enfermedad. Imagínate si vamos a acudir a un médico y le decimos que nos duele una pierna en lugar del brazo, el diagnóstico será inútil. El ejemplo es muy exagerado, pero muestra la importancia en la correcta introducción de los datos que vamos a introducir en el sistema. ¿Sí? Tercera característica, los resultados deben presentarse en una forma clara, totalmente clara para el usuario. ¿Ya? Siguiendo el ejemplo del médico, ¿sí? Si nuestro médico nos va a recetar un medicamento, pero nuestra receta ahí no está indicado cuántas horas debemos de tomarlo, ¿sí? Es muy bueno que el medicamento sea la solución a nuestro problema, pero tiene que ser por completo, ¿sí? Por eso se insiste en que los resultados deben ser claros y concisos. Las preguntas, y cuarta característica, las preguntas y explicaciones deben ser totalmente comprensibles, ¿sí? Y con estas 4 reglas, con estas 4 características de la interfase de usuario, ¿sí? Nosotros podemos crear esta interfase con grandes y enormes posibilidades de éxito. Ya. Quinto componente del sistema experto es el componente de adquisición. Un buen componente de adquisición ayudará considerablemente la labor del ingeniero del conocimiento. Este puede concentrarse principalmente en la estructura del conocimiento sin tener que dedicar tanto tiempo a la actividad de programación. Los requisitos o características que tiene el componente de adquisición son 4. El primero es el conocimiento, es decir, tenemos que conocer las reglas, los hechos, las relaciones entre los hechos, y etcétera. Y esto debe poder introducirse de la forma más sencilla posible. Segunda característica, las posibilidades de representación tienen que ser claras de todas las informaciones contenidas en una base de conocimientos. Tercera característica, la comprobación automática de la sintaxis. Y cuarta, posibilidad constante de acceso al lenguaje de programación. Que voy a dar sobre los campos de aplicación. Las aplicaciones de los sistemas expertos es donde los expertos disponen conocimiento complejo en una área muy delimitada en la cual no haya algoritmos establecidos y los existentes no puedan solucionar algunos problemas. Los 2 tipos de problemas que se han descrito se caracterizan por el hecho de que es posible la existencia de una o más soluciones. La vía de soluciones no está previamente fijada. Sin embargo, el experto se encuentra a menudo en una solución del problema gracias a las informaciones que posee el problema y la existencia. Los sistemas expertos ayudan para evitar fallar algunas rutinas complejas, ampliar rápidamente los conocimientos especialistas, diagnosticar las fallas de mayor rapidez y conseguir la planificación más compleja y consistente. Los sistemas expertos no pueden estar como una solución aislada por el resto en el cual desarrolla el hardware y el software.